Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la retinopatía diabética. En España hay más de 6 millones de personas que tienen diabetes y la retinopatía diabética es una complicación bastante frecuente de la diabetes. De hecho, la retinopatía diabética es la causa más frecuente de ceguera en la franja de edad desde los 20 hasta los 65 años. Esta es la mala noticia. La buena noticia es que hoy en día, tratando bien la diabetes, haciendo un diagnóstico precoz de la retinopatía diabética y los tratamientos adecuados, podemos evitar muchas de estas cegueras. Para hablar de todo esto tenemos en el plató a los siguientes invitados. María Lafuente, gracias María por venir. A vosotros. Tú eres médico especialista en oftalmología en el Hospital Virgen de la Risaca. Tienes además un libro escrito sobre retinopatía diabética y estás en los comités que organizan los protocolos del tratamiento de la retinopatía diabética. Espero que de verdad nos ilustre. Lo intentaré. Ángeles Aragón, gracias Ángeles. Gracias. Tú eres ampliamente conocida por la audiencia, eres médico especialista en medicina familiar y comunitaria y profesora en medicina aquí en la UCAM. Jerónimo Lajara, gracias Jerónimo. ¿Te acuerdas que la última vez siempre te llamaba de otra manera? Sí. Sí, estábamos con un compañero tuyo y no sé por qué me confundía. Bueno, tú eres también médico especialista en oftalmología, eres el decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Católica San Antonio, aquí en la UCAM. Hemos sacado las cámaras a la calle y vamos a ver qué le gustaría saber a la gente sobre el tema que tratamos hoy, la retinopatía diabética. ¿A qué edad suelen aparecer los síntomas de esta enfermedad? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de esa enfermedad? ¿Cómo se puede frenar esta enfermedad? ¿Tiene tratamiento este tipo de enfermedad? Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Vamos a ver, María, como vamos a hablar de la retinopatía diabética, explícanos primero qué es la retina, dónde se sitúa en el ojo y qué función tiene. Bueno, pues la retina es la capa más interna del ojo y tiene la función de recibir la luz y transformarla en un impulso nervioso que es el que viaja a través del nervio óptico hasta el cerebro, que es donde realmente tenemos la imagen, porque esta idea que es muy periodística de la imagen que se queda en la retina, eso no es así, o sea, la retina simplemente recibe la luz y la transforma en un impulso nervioso. Yo comparo muchas veces el ojo porque esa luz llega a través del sistema óptico, que son cristales, como cristales transparentes que dejan el paso, que son la córnea, el cristalino y luego el vitrio, para que llegue libremente la luz. Entonces es como, también lo comparo como en una habitación el papel que forra las paredes de la habitación, porque eso es muy descriptivo a la hora luego de poder explicar lo que es un desprendimiento de retina o cómo se afecta la retina. Y tiene una zona central que es la mácula, de la que hablaremos también mucho en el programa por el tema de la retinopatía diabética y la afectación macular, que es la que se encarga de discriminar, realmente de realizar lo que entendemos por ver, poder leer, distinguir los colores. El resto de la retina periférica contribuye a esa visión que sabes que hay algo ahí, que vienen las cosas, pero no distingues el detalle. Entonces es una extensión del sistema nervioso central compuesta por muchísimas neuronas, por 10 capas neuronales y muy sofisticada. O sea que... No, a mí me ha aclarado mucho, te digo la verdad, y esa imagen que tú dices de película, de se me ha quedado la imagen en la retina, yo creo que la tenemos todos, todos, y realmente es en el cerebro donde se forma. Sí. Jerónimo, ¿y qué es la retinopatía diabética? Pues la retinopatía diabética es una enfermedad que se produce en la retina provocada
por los niveles descontrolados de glucemia durante mucho tiempo. Y eso produce pues, muchas fases de la enfermedad, desde un inicio que se producen pequeños microaneurismas, dilataciones en los vasos, hasta ya todo el proceso de la enfermedad que puede acabar en ceguera. Muy bien. Y Ángeles, la frecuencia de la retinopatía diabética. Pues vamos a ver, la prevalencia y la incidencia de la retinopatía diabética hay que tener en cuenta 3 cuestiones fundamentales, que es el tipo de diabetes, si es el tipo 1 o tipo 2, que ahora lo podemos matizar, el tiempo de evolución de la diabetes y el control metabólico del azúcar en sangre de estos pacientes a lo largo de la enfermedad. Esto hace que esa prevalencia o ese porcentaje pueda variar. Yo he mirado distintos estudios y es verdad que los diabéticos tipo 1, que es el diabético que precisa insulina o es juvenil o precisa insulina para su tratamiento, suelen tener mayores porcentajes de retinopatía diabética, ahí oscilan entre el 50, el 60%, incluso más. El paciente de diabético tipo 2 tiene porcentajes más bajos, entre un 20, un 25, hay series que tienen hasta un 35%. En general, un tercio de pacientes diabéticos se presume o se cree que van a acabar desarrollando retinopatía diabética, y esta a su vez puede acabar degenerando en un porcentaje en ceguera, que ahora comentaremos. Ya hemos comentado antes que afortunadamente cada vez están mejor los tratamientos, pero no hay que olvidar esa circunstancia. Y aunque lo vamos a decir ahora, ya también quiero aprovechar para decir que al principio, como no es sintomática, pues no en apariencia sí, el paciente no es consciente y no puede hacer nada. Lo comentaremos ahora. Más adelante. María, realmente, ¿por qué se produce la retinopatía diabética? Por la diabetes mal controlada, pero además de eso, ¿qué papel juega eso? Y además, si hay otros factores. Bueno, pues la retinopatía diabética es una microangiopatía, ¿no? Es la afectación de los pequeños vasos de la retina. Entonces, la hiperglucemia mantenida en el tiempo, junto con otros factores que afectan también a esa circulación, como la hipertensión arterial, la hiperlipidemia, factores genéticos, anemia, etcétera, son los que determinan ese daño que parece ser que empieza en el endotelio de los vasos. Entonces, aparte de esa, por eso es una complicación crónica que necesita de varios años de hiperglucemia mantenida para desarrollarse. Y los otros son factores de riesgo añadidos que siempre hay que intentar evitar. O sea que la clave es la diabetes, y luego cuando asocien más cosas como hipertensión, dislipemia, etcétera, etcétera, peor. Peor, y puedes aumentar la progresión y la... Yo cuando le explicaba a los alumnos el tema de la microangiopatía, siempre les comparaba, porque pues los alumnos lo entienden bien, pero la gente esto de los pequeños vasos, entonces yo siempre les explicaba que el árbol circulatorio es como un árbol, un tronco gordo, la aorta, luego las ramas gordas, ramas finas, pero al final están ramas muy finicas y la hoja, y por donde se respira es por la hoja. Entonces, ¿qué sería la afectación de las hojas, que serían los capilares, y esas finicas? Eso sería la microangiopatía. Exactamente. ¿No? Porque las gordas, eso es lo que da la arteriosclerosis. Es que cuando tiene microangiopatía diabética, no solamente es en la retina, ya estamos en otros sitios, o sea que es una ventana que tenemos nosotros también de diagnóstico para saber el estado general. Claro, pues ha afectado a otras zonas del organismo. Vamos a ver, Jerónimo, el diagnóstico de la retinopatía diabética, ¿cómo lo hacéis? Si hay que dilatar siempre la pupila, que todos los pacientes lo preguntan, y si es útil el retinógrafo no midriático. Bueno, con la tercera pregunta has contestado la segunda. Ya. ¿No? ¿Es útil o no? Sí. Pues el diagnóstico se hace por una visualización de fondo de ojo. Entonces, pues todo diabético debe hacerse un control de fondo de ojo anual. Sobre todo cuando tiene más avanzado ya hay que hacerlo antes, pero la revisión anual antes de empezar para el diagnóstico. Y evidentemente, si no tiene retinógrafo no midriático, pues necesita dilatar la pupila. A veces, sin dilatar la pupila y sin retinógrafo, con la luz apagada y con los oftalmoscopios que disponemos en la consulta, podemos también ver la retina. Pero evidentemente, con los screening que se hacen con retinógrafo no midriático, pues se puede ver perfectamente si hay microangiopatía diabética. Son buenos. Sí. Son útiles. Hoy estaba probando yo uno que tiene 220 grados de que te hace toda la retina, te hace la retina periférica. Porque cuando tú ves el fondo de ojo, que yo siempre lo explico al paciente, digo, pero si esto es claro, es ver la habitación por la cerradura o abriendo la puerta,
quiero decir, realmente es una... es una imagen muy claro, gráfica. Entonces yo muchas veces por la cerradura veo lo más importante, pero no abro la puerta, pero estos retinógrafos se meten por la cerradura y abren la puerta. Entonces ahora el diagnóstico no es difícil. Yo recuerdo de hace muchísimos años, leer en Lancet, por ejemplo, que si un endocrino hacía el fondo de ojo, diagnosticaba menos de la mitad de la retinopatía diabética. Si lo hacía un oftalmólogo, diagnosticaba el 80%, y solo si era un oftalmólogo especialista en retina, diagnosticaba el 96%. Es claro, estos son estudios muy antiguos. Claro. Ahora con estos aparaticos que tenéis... Como anécdota, ya hay programas que te lo diagnostica el programa. Sí. O sea, que haces una fotografía de fondo de ojo y el mío programa ya te hace un diagnóstico importante, bastante avanzado. ¿A dónde vamos a parar? El futuro es interesante por ahí. El futuro es muy interesante. Vamos a ver, Ángeles, todas las personas que tienen diabetes saben que hay un análisis que nos dice la media del azúcar durante los 3 meses anteriores, la famosa hemoglobina glicosilada. ¿Qué relación hay entre ese control de la diabetes con la hemoglobina glicosilada y la retinopatía diabética? Pues está ya ampliamente también estudiado y demostrado que efectivamente es importante, quiero aprovechar, porque todavía muchos pacientes siguen utilizando técnicas de glucemia capilar en casa, tienen aparatos y piensan que porque se hacen una determinación en casa y tienen 100 de glucemia o por debajo de 100 o incluso 105, consideran que están bien. Y eso muchas veces también les lleva a pensar que ellos no son diabéticos o que no necesitan la medicación. Esto es muy común. Tengo también que aprovechar para decir que justamente después de los años que hemos pasado del COVID, pues ha habido también mucho abandono, justificado lógicamente, y no se ha hecho el seguimiento del paciente igual. Entonces es verdad que ha habido unos años muy buenos por los tratamientos que había antidiabéticos, donde ha habido un buen control metabólico del paciente, pero estamos encontrándonos en estos últimos tiempos pues otra vez glucemias muy elevadas y hemoglobina glicosiladas también un poquito elevadas. Entonces, una cosa es la glucemia en ayunas o no en ayunas, que una persona en su casa puede considerar que le parece que está normal, y eso no significa nada, puesto que lo más importante y el daño también viene en lo que se llaman las elevaciones postprandiales, después de la ingesta, que estas pues muchas veces no se pueden detectar, no tienen ningún tipo de sintomatología y se sabe que son muy dañinas. Esto es lo que la hemoglobina glicosilada nos va a manifestar, ese porcentaje, ese número de cómo está el nivel de azúcar en un día normal de esa persona. Cuando ese nivel está por debajo de 7%, que es un estándar por las guías de recomendación americanas y europeas y de todo, se considera buen control metabólico y hay una relación buena con poco riesgo de progresión a complicaciones, no solamente de la retinopatía diabética, sino, como bien ha dicho Jerónimo, la microangiopatía diabética también se va a ver reflejada en el riñón, en cardiovascular, en otros apartados. Entonces, hay estudios que indican que por encima, entre 7,1 a 8% de esa hemoglobina glicosilada, ya se duplicaría ese riesgo de que el paciente pueda sufrir una retinopatía diabética, pero cuando pasamos de 8, nos encontramos que se triplica ese riesgo. Dicho esto, puntualizamos, porque en pacientes muy jóvenes, que no tengan riesgo de hipoglucemias, que ahora también comentaremos, se propone a un nivel más estricto, por debajo de 7, lo más cercano a 6,5% de esta hemoglobina glicosilada, porque eso va a ser lo que va a garantizar que esos vasitos pequeños no sufran, no tengan ni exceso ni defecto de la circulación. Y en pacientes muy ancianos o frágiles, o de muy larga evolución de la diabetes, también se considera que no hay que ser tan estricto y entonces se consideraría un buen control con una hemoglobina glicosilada en torno al 8%. Ahí no habría que ser tan estricto. ¿Vale? O sea, que hay que individualizar los tratamientos según tipo de diabetes, duración de la diabetes y riesgo de pero guiándonos por la glicada. Quiero hacer hincapié en esto porque en el trato con el paciente muchas veces es difícil explicarle este concepto, entonces no entiende. No solamente los profesionales tenemos inercia terapéutica de decir, bueno, no está mal el paciente, sino el propio paciente dice, no estoy mal, no estoy tan mal, voy a continuar con mi tratamiento. Lo que suelo decir, por ejemplo, a los pacientes es cuanto mejor tenga la hemoglobina glicosilada,
más tiempo va a tardar usted en que le aparezca cualquier tipo de complicación y más tiempo, si aparece, va a tardar en que evolucione. Entonces, o sea, hay una relación, la pregunta era, hay una relación directa clara entre los niveles de hemoglobina glicosilada, que es la media de los 3 últimos meses de la glucosa, y el riesgo de complicaciones de la retina, del riñón, etc. En nuestra sección Palabras de Médico, nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferri, y nuestra experta en traducción, Mariluz Soler, han elegido unas palabras en relación con el tema para explicarnos su origen. Muy buenas, hoy vamos a hablar de la retinopatía diabética. Tenemos dos palabras en esta expresión, retinopatía y diabética. Retinopatía significa dolor en la retina. Retina viene del latín retis, que significa red, haciendo referencia a la especie de redes que hay dentro de las membranas del ojo. Y la otra palabra, patía, está compuesta por pazos, que significa dolor en griego. Esa apatía, ese pazos, dolor en griego lo tenemos también en otros muchos términos, como por ejemplo en simpatía, porque es sufrir junto con. Sin en griego significa lo contrario de como suena, significa con. También tenemos empatía, sufrir o sentir junto con, dentro de otra persona. O antipatía, que es sentir lo contrario. Incluso apatía, no sentir nada. Y también la palabra paciente viene de este pazos, pues porque es el que sufre esa dolencia. Exactamente. El otro término, que es diabética, hace referencia al origen de la dolencia. Diabetes en griego significa literalmente sifón y se refiere a uno de los síntomas de esta enfermedad, la diabetes, que es la rápida eliminación de líquidos, como si de un sifón se tratara. En conclusión, la retinopatía diabética haría referencia a ese dolor en las redecillas que tenemos en el ojo, en la retina, por causas de la diabetes. Palabras de médicos. Bueno, pues ya sabemos más sobre el origen de estas palabras. María, a veces a una persona le hacen un fondo de ojo, bien sea a mano o con el retinógrafo no midriático, y a veces pone fondo de ojo normal, pero a veces informáis y ponéis que tiene microaneurisma, a veces microaneurisma y microhemorragia, y a veces incluso exudados duros. Dos preguntas. Explícanos esos términos, qué quieren decir exactamente, y si una persona que tenga esas alteraciones en la retina puede ver bien. Vale, pues esos son los signos que nosotros encontramos en la retinopatía diabética en los primeros estadios. O sea, la retinopatía diabética leve, moderada y severa. Entonces, los microaneurismas que corresponden, como hemos dicho, que hay una afectación de los pequeños vasos, aparentemente esta es la teoría más, pues la que se cree que es por una dilatación de esos pequeños vasos en algunas zonas que determinan la aparición de esos microaneurismas, que son puntos rojos que nosotros vemos en el fondo de ojo. La microhemorragia sería como si los vasos se hacen más permeables y hay una extravasación de sangre fuera del vaso y entonces veríamos unos puntos rojos más difuminados. Y los exudados duros corresponden a lípidos que también se extravasan de esos vasos al parénquima. Entonces, de la forma en que esas lesiones se agrupan o en número es lo que determina que una retinopatía sea leve, que solo hay microaneurismas, es moderada cuando hay más que microaneurismas, pero menos que en el siguiente estadio, que ya podemos encontrar también exudados duros, etc. No vamos a entrar exactamente en la clasificación, pero es la retinopatía diabética no proliferativa. Ese primer estadio, esos son sus signos. Entonces, ¿puede ver una persona? Sí, porque ¿qué determina que vea una persona? La mácula. Entonces, una persona puede tener una retinopatía diabética leve, moderada o severa, sin afectación macular y tener una visión perfecta. Pero en el momento que hay afectación macular, la pérdida visual, hay una pérdida visual. Ya, pero eso que has dicho es muy importante porque, como decía antes Ángeles, hay mucha gente que le dice, bueno, hay que hacerte un fondo de ojo, y dice, si yo veo estupendamente bien, ves estupendamente bien, claro, pero puede tener la retina afectada y este es el mejor momento para intentar. Y esa es por lo que hay que hacer una revisión de fondo de ojo anual, porque ahora uno no se da cuenta. Hablaremos de eso porque incluso a veces hay que hacer en el diagnóstico reciente. Ahora lo comentamos. Vamos a ver, Jerónimo, avanzando en la retinopatía, ha dicho María, esto que hemos comentado, microaneurisma, retinopatía diabética
de entrada leve, ¿vale? Pero a veces vosotros informáis y ya no decís exudado duro, decís otra cosa, decís exudado blando y retinopatía diabética preproliferativa, que eso ya asusta un poquito más. Las mismas dos preguntas, explícanos qué es eso y si esa persona puede seguir viendo bien. Bien, pues es que, como bien hemos dicho, la retinopatía va evolucionando, va haciendo desde los microaneurismas, los microhemorragias, los exudados duros, que son exudados de lípidos, los exudados blandos, que son pequeños defectos de riesgo, microinfartos que hay por ahí, y luego el siguiente estadio, que es la proliferación. Entonces, cuando hablamos de preproliferante, decimos está avanzando tanto que dentro de poco va a hacer neovasos. Los neovasos son vasos que se forman y que llamamos proliferación, y que ya empieza a dar problemas graves y que si no se para ya va directamente a la ceguera. Vale. No, comenta. Porque nosotros realmente el término de preproliferativa, o sea, si somos, no lo usamos, porque cuando la clasificación de la retinopatía diabética es retinopatía diabética no proliferativa o proliferativa. O sea, entonces yo creo que eso es una cosa que se instauró, pero corresponde, exactamente, pero eso realmente la clasificación actual que se sigue por un acuerdo internacional y basada en el ETDRS es que correspondería a una no proliferativa severa, muy severa, pero nosotros los oftalmólogos no usamos el término de pre. Vale, que cuando ya aparecen los exudados esos blandos, que son zonas donde no llega sangre... En una severa o muy severa, en función de cómo otros signos le acompañasen. ¿Y ahí la persona puede seguir viendo con normalidad? Si no afecta a la mácula, que es la zona central de la retina, vale, pues no. Aquí la clave es la mácula. Total. Sí. Vamos a ver, Ángeles, hay relación, se ha comentado que la hipertensión podía ayudar al desarrollo de la retinopatía diabética, siempre en el contexto de la diabetes. Pero ¿hay relación entre la hipertensión arterial y la retinopatía diabética? ¿Y una persona con retinopatía diabética deberíamos de controlar la tensión arterial de manera más estricta? Pues indudablemente sí. Indudablemente sí. El paciente diabético de por sí es un paciente que llamamos de alto riesgo cardiovascular per se. Y además suele ir asociado con otras comorbilidades muy frecuentes, como son una de ellas la hipertensión arterial y dislipemia y o obesidad y o tabaquismo, y es como una especie de conjunto que es muy común. La propia afectación de la hipertensión tiene un efecto también directo sobre la microcirculación retiniana y digamos, como ya lo ha comentado también antes Jerónimo, los vasos pequeños de la retina son también como una especie de representación de otras zonas del cuerpo a nivel incluso cardiovascular, de la microcirculación, que implicarían o explicarían ese daño. Ese tipo de vasos también se afectan por la arteriosclerosis, que también está relacionada con los niveles de lípidos, y el control de la tensión tiene que ser estricto, tiene que ser cifras por debajo de 140-80, por debajo, para que realmente esos vasos no sufran, no tengan esa actividad que puede hacer que el endotelio pues exude o no exude, o la pared se ponga alterada. Y luego, por ejemplo, si la tensión es demasiado baja, por debajo de 120, de esa cifra, 120 milímetros de mercurio, pues ahí no está claro que eso sea un beneficio, pero sí que está muy claro que el bajar 10 milímetros de mercurio la tensión sistólica y 5 la diastólica mejora y evita el riesgo de proliferación de lo que sea el daño creado estrictamente por la hipertensión, independientemente de las cifras de glicada. Que antes hemos dicho, la glicada, la hemoglobina glicosilada es muy importante, hay una relación directa con el daño, pues estas cifras de tensión, independientemente de la cifra de glicada, que también puede ser buena o mala, también tienen capacidad de perjudicar, o si la mejoramos,
de beneficiar. O sea que como la persona es un conjunto, no solo hay que tratarle, intentar que no tenga una retinopatía diabética, sino que además evitar los otros factores de riesgo cardiovascular. Hay que decir que el diabético el principal, la comorbilidad más importante que tiene y es de la causa de mortalidad más común es la cardiovascular. Claro. La cardiovascular. Y eso queda patente con el conjunto de comorbilidades que lleva. Si es hipertenso va a progresar más rápido la retinopatía diabética. Si no la controlamos si no se controla. Sí. María, ¿y la retinopatía diabética proliferativa? ¿Esto ya qué riesgos conlleva? Pues eso es el estadio más avanzado de la retinopatía y se produce por fenómenos de oclusión vascular, hay una isquemia y entonces el organismo reacciona, yo siempre digo, como no tengo oxígeno voy a crear yo nuevos vasos para intentar aportar ese oxígeno. Y eso que a priori podría parecer algo bueno, no lo es en el sentido primero que esos vasos no están conformados como los naturales, sino que son muy frágiles y por otro que se acompañan en su crecimiento de un tejido fibroso. Entonces, ¿qué pasa? Que esos vasos, al ser frágiles, pueden sangrar, entonces un sangrado que al vitrio produce una hemorragia vítrea que normalmente es un gel transparente y eso impediría la visión. Y otras veces pasan a ser proliferaciones fibrovasculares por esa fibrosis, producen tracción en la retina y producen desprendimientos de retina traccionales. Entonces, ahora bien, también se pueden tener neovasos y si no han llegado a sangrar, tener una visión del 100%. Vale, por eso, ese es otro dato importante. Claro, por eso es tan importante el examen del fondo de ojo. O sea, que una persona, porque lo tenía para preguntarte, una persona puede tener una retinopatía proliferativa y ver perfectamente si no está afectada la mácula. Si no está afectada la mácula. Sí. Aquí la clave es la mácula. Pero claro, ya la bomba está ahí a punto de estallar. El resultado va a ser catastrófico en poco tiempo. Sí, eso sí, que la evolución es una bomba de relojería. Sí. Por lo que estamos hablando, Jerónimo, lo que es muy importante es un diagnóstico precoz de la retinopatía. Claro. Entonces, imaginemos que a una persona hoy su médico le ha dicho, lo acaba de diagnosticar de diabetes tipo 2, ¿vale? La diabetes que todo el mundo sabe que suele aparecer en personas mayores, aunque ahora ya se da en adolescentes con obesidad, pero bueno, diabetes tipo 2, acaban de diagnosticarlo. ¿Cuándo habría que hacer el fondo de ojo? Inmediatamente, porque tenemos que saber si ese paciente es diabético de hoy o lleva tiempo, porque si le haces el fondo de ojo y resulta que tiene ya inicio de retinopatía diabética, lleva una evolución de casi 10 años, o sea que inmediatamente. No, sí, por favor, la respuesta yo en este caso también me la sabía. No, ya, hombre, estamos hablando para el público. Pero quiero decir que la respuesta es que esto le puede llamar la atención a muchas personas que digan, bueno, pues si empezar con la diabetes no voy a tenerla. Es que a lo mejor esa persona lleva 10 años de diabetes y no lo sabe, ¿vale? Pasa como con la hipertensión. Diagnostica de hipertensión hoy, pero tienes que hacer el fondo de ojo hoy para ver. Efectivamente. Y luego, vamos a ver, ese mismo paciente se le hace el fondo de ojo y le sale bien, normal, no tiene retinopatía diabética. ¿Cada cuánto tiempo hay que repetirle el fondo de ojo? ¿Al año, a los 2 años? Al año. Yo recomiendo una vez al año. Vale. Bueno, yo creo que incluso la dieta una vez al año. La idea está siempre y cuando la evolución de la enfermedad sea mayor a 10 años. Si fuera menor a 10 años y un buen control, se podría plantear hacerlo a 2 años. A 2 años, ¿no? Pero, o sea, claro, en este, como no lo sabemos, ya. Y una pregunta que creo, ¿quién debe de hacer esas revisiones? ¿El oftalmólogo? Hombre. No va. Vamos a ver, aquí este es un tema muy importante. No, es que si lo pregunto es porque es un tema importante. Llevamos años, por 21 años, intentando tener un programa de fondo de ojo de screening con retinógrafos en los centros de salud con diagnóstico del oftalmólogo. Vale. Eso es un programa importante que en muchas comunidades hay. Aquí por métodos, por lo que sea, no ha sido. Hemos presentado, yo recuerdo que yo en mis tiempos presenté 3 veces el programa de desarrollo, porque si hay retinógrafos en el centro de salud y tenemos al médico de primaria entrenado en el inicio de retinopatía diabética, cuando ve los primeros síntomas nos envía la foto y nosotros le decimos, patológico, envíamelo. Eso evitaría muchos problemas. Por ejemplo, tenemos en Murcia zonas, por ejemplo Fortuna, que a lo mejor tardan un día entero en autobús para poder al centro donde tiene el oftalmólogo para poder hacer su fondo de ojo y no van, sobre todo a gente mayor. O sea que el programa de screening de fondo de ojo es muy importante, la colaboración primaria especializada.
Vale, no, si lo preguntaba por eso, porque hay mucha gente que no se está haciendo fondos de ojo cuando deberían de hacérselo. Y indudablemente si hay retinógrafos no midiátricos en los centros de salud y luego los veis vosotros. Vamos a ver, Ángeles. Parte de la tecnología ya estaría disponible. Nosotros ya, por ejemplo, con dermatología trabajamos así. Claro, lo que has comentado de enviar pero si la ya foto. Están diseñados los programas. Pero si aquí está todo, pero no. Está diseñado. No, bueno, o sea, cuando compras un retinógrafo viene con el programa de colaboración. Pero esto, como lo ven muchos políticos, porque es una decisión política, a ver si, oye, en algunas cosas los felicitamos por lo bien que lo hacen, pues en esto está claro que podríamos. No, lo he dicho con toda la de la ley, porque además. Me he entrevistado con 3 directores generales, no con uno, con 3 a lo largo del tiempo. Bueno, y siempre vamos a implantarlo ahora en esta legislatura. Y, no sé si llevamos ya 4 legislaturas y no. Bueno, pues nosotros tomamos nota y si no, insistiremos. Ángeles, ahora vamos a hablar de una persona con diabetes tipo 1, habitualmente un niño o un adolescente. Si se acaba de hacer el diagnóstico hoy de diabetes tipo 1, ¿cuándo habría que hacerle el fondo de ojo? ¿Pasa como en la diabetes tipo 2 o aquí no? Pues yo, según tengo entendido, se podría hacer el control entre los 3 a los 5 primeros años de que haya tenido la fecha de diagnóstico. Es lo que yo tengo más o menos. Y necesita algún tiempo de hiperglucemia mantenida. Eso es lo que yo tengo entendido. Vale, aquí como tenemos a la del comité. Por eso María, ya no me atrevo. Está así establecido. Te he visto hablar un poco como diciendo. Con miedo. No, oye, hay que tener miedo de vez en cuando, que es muy sano. Yo te voy a decir una cosa, yo también me estoy un poco acobardado. Esto es así. Porque en la adolescencia, por ejemplo, sí se aconseja hacerlo cuando se diagnostica o no. O cuando llevan 3 años de sí, lo hacemos igual. Lo hacemos a los 3 o 5 años es lo que yo tengo entendido. Vale, perfecto, estamos de acuerdo. María, ¿cómo se tratan los pacientes que tienen retinopatía diabética? Pues vamos a ver, dependiendo del estadio en el que se encuentren y si hay o no afectación macular. En los estadios leve y moderada, un paciente no necesita tratamiento, simplemente se observa, salvo que lo que pasa es que ya no se observa anualmente, ya moderada hay que observarlo cada 6 meses. Y luego ya en estadios más avanzados o que tienen afectación macular, el tratamiento hoy por hoy para el edema macular diabético, y que lo hablaremos ahora después, es la terapia antiangiogénica. Nosotros ponemos fármacos intravítricos que van a contrarrestar, pues el edema macular se produce por un factor de permeabilidad, es el mayor implicado, que es el VEGF, pues son inyecciones anti-VEGF, de las que lo haremos ahora después. Y ya si tenemos retinopatías, aparte de la mácula, tenemos afectación o neovasos o proliferativa, tenemos que combinarlo con el tratamiento con láser. Entonces ese es el tratamiento. Y Jerónimo, ¿qué avances se han producido últimamente en la retinopatía diabética? Tengo que decir, porque ella es muy humilde y no lo va a decir, que tiene un trabajo publicado en la revista Retina, que es una de las más importantes del mundo en retina, que yo colaboré con ella, donde añadiendo determinados nutrientes, el número de inyecciones baja. Los antioxidantes. Los antioxidantes, omega 3. Es que antes de que tú llegaras hemos estado hablando de eso y no vamos a entrar en polémica, pero vamos, está muy bien, oye. Sí, ya es que es un trabajo muy bien hecho, publicado. Sí, además, a 3 años. Creo que publicamos a 2 y a 3 años claro, después. Tiene 2 artículos. Y aparte de los, digamos, de cuando está indicado tomar suplementos de los omega 3, esto... yo desde que publicamos el trabajo yo lo utilizo, Yo ya. Lo utilizo. Pero ¿qué avances se han producido además de esto? Pues sobre todo avances en antiangiogénicos nuevos, ¿no? Últimamente está saliendo alguno que el número de inyecciones baja también, porque a lo largo del tiempo pues se prolonga más. Si la gente no conoce, el gran cambio en el tratamiento de la retinopatía ha sido la terapia antiangiogénica, esos antiangiogénicos. Todos esos vasos que se van formando al tuntún. Sí, lo que la gente dice, los pinchazos en el ojo. Claro, pero digo que la retinopatía proliferativa es todos esos vasos que se forman desordenadamente, que pueden armarte... Los deja exangües. O sea, quiero decir, el cambio es tan radical... No les deja que crezcan, ¿no? Ahora, y es lo único que ha conseguido disminuir la severidad de la retinopatía diabética que hasta ahora... vamos a profundizar en eso. Ángeles, ¿qué papel juega, por ejemplo, todas las personas con diabetes, sobre todo los diabéticos tipo 1 y muchos diabéticos tipo 2,
a lo largo de su vida tienen hipoglucemia. ¿Una hipoglucemia puede empeorar una retinopatía diabética? Pues sí, una hipoglucemia puede empeorar. De hecho, la recomendación es cuando hay que corregir, cuando nos encontramos con estas hemoglobinas glicosiladas muy elevadas, también se recomienda no hacer una mejora o una bajada muy estricta o muy rápida de las cifras para evitar esas posibles hipoglucemias. Cuando se produce esa hipoglucemia, lo que sucede en la retina es que la falta de azúcar en sangre pues da como un aviso en esa zona para que llegue la glucosa, aumentar el flujo de sangre que llegue. Eso puede hacer que se extravase y puede empeorar básicamente la retinopatía que ya hubiera de base. Decir, por ejemplo, que actualmente hay menos, cada vez son, salvo que el paciente tenga que utilizar la insulina, que puede provocar hipoglucemias importantes o frecuentes, pues hoy en día los tratamientos para la diabetes, casi todos, que son fármacos todos estupendos, con muy bajo riesgo de hipoglucemias. Por lo tanto, también en ese sentido son cada vez menos frecuentes, quitando que el paciente lleve insulina, que eso ya es distinto, pero un tratamiento con fármacos orales o inyectables agonistas también, los riesgos de hipoglucemia son muy bajos y afortunadamente se puede ser estricto con las cifras sin tener miedo de provocar una hipoglucemia. Bueno. Vamos a ver, María, lo de la terapia antiangiogénica intravítrea, que esto es lo que se os nota que os emocionáis cuando habláis de esto, que es que os ha dado... Nos emocionamos quizá porque tenemos también, hemos conseguido tratar y cronificar y mejorar a estos pacientes, porque venimos de una época en la que poco podíamos hacer, ¿no? Y el láser en la mácula al final lo que hacía es que básicamente la dejaba seca porque la destruía, ¿no? Entonces, los antiangiogénicos han conseguido, como en la patogenia, tanto en la retinopatía diabética como en el edema macular, ese factor, el VEGF, que es por sus siglas en inglés, pero un factor de vasoproliferación y de permeabilidad, es el responsable de la aparición de neovasos y de la aparición de ese edema macular. Entonces, estos fármacos, lo que son anti-VEGF, hay varios en el mercado, todos aprobados. Lo único que exigen un protocolo y se tienen que poner de la forma, se tiene que hacer bien para que funcione también. Entonces, cuando un paciente se estima que va a llevar una media de 9 inyecciones en el primer año, se ponen 5 inyecciones separadas un mes y luego se puede pasar a una terapia bimensual. En el segundo año va bajando, pero el control... y eso es lo que quizás nos emociona, la primera vez que vemos que no la dejamos avanzar, entonces ya casi tenemos retinopatías diabéticas proliferativas. Si tú coges a un paciente y lo empiezas a tratar, no lo dejas llegar y incluso regresa, puede pasar de una severa a una moderada, y eso no lo habíamos visto nunca. Entonces, si tú estás ahí, el paciente está ahí, ese paciente no se te va a quedar ciego. De ahí la importancia del diagnóstico precoz, de hacerse sus fondos de ojo y sus revisiones y luego aplicar los tratamientos adecuados, porque realmente antes estabais un poco, o sea, llegaban, vale, retinopatía diabética y ahora hablaremos de... Entonces, esto, Jerónimo, ha sido una revolución. Esto lleva ya 8 o 10 años, ¿no? ¿Y qué hay de son mejores los nuevos antiangiogénicos que...? Bueno, realmente los últimos están a punto de salir al mercado, algunos han salido ya, parece que sí, pero tendremos que verlo con el tiempo, con la evolución, han ido mejorando. Pero hay que decir una cosa, gracias a estos tratamientos, pues yo recuerdo que operaba hemorragia vítrea, que es una consecuencia de los neovasos, que hay una hemorragia en el vitrio, prácticamente todas las semanas, y ahora es anecdótico operar una hemorragia vítrea, anecdótico. Glaucoma neovascular, que es cuando los neovasos están en el iris y provocan un glaucoma muy torpe o que conduce a la ceguera, que también es anecdótico. O sea, lo vemos, pero antes era muy frecuente y era muy raro. Entonces, los antiangiogénicos, incluso los de primera generación, nos sirven perfectamente para controlar una retinopatía diabética. No, pero es que entiendo que os emocionéis, igual que los endocrinos. Antes se los mandábamos al oftalmólogo, nos lo diagnosticaba bien, pero ¿qué te ha dicho? Que nada, que me controle muy bien la diabetes. Eso lo seguimos recomendando, ¿eh? Bueno, Eso lo seguimos recomendando. a nosotros nos emociona, pero a los gerentes de los hospitales es un quebradero de cabeza porque es carísimo. Oye, 9 intervenciones, o sea, 9 inyecciones durante un año, para empezar,
paciente. Ya. Multiplícalo, no sé el precio que ahora, pero ponte que sean 400 o 500 euros. Si una persona se queda ciega... Es mucho, eso es lo que pasa, pero ya como dicen que pasa otro capítulo de gasto. Claro, pero no nos metamos, no, tenéis razón, pero oftalmología, que era una especialidad baratísima, ha pasado a ser carísima. Y entonces, tenemos una media de 32 inyecciones al día. Estáis mal vistos en ese sentido, cuidado. Ahora, los pacientes, que es lo que pero en el programa nos interesa, que los pacientes tengan claro que hay un tratamiento y una que bendición. Es una bendición. Vamos a ver, Ángeles, hay el fenofibrato, que es un fármaco que nos utilizamos para bajar los triglicéridos cuando está indicado. Se ha hablado en algunos artículos de que puede mejorar la retinopatía diabética. ¿Tú qué opinas de esto? Pues yo ya después de los omega 3, ya... Mejor calladica. Ya no. Bueno, ya quitando la broma. He estado mirando, he encontrado un metaanálisis, que es una revisión de los estudios últimos que ha habido, que tiene como mucho valor a nivel estadístico nuestro, de investigación, del año 2021, que sí que ha encontrado que estos estudios no estaban enfocados directamente a que el fenofibrato fuera tratamiento para la retinopatía, pero sí que era comparado con los que recibían láser por la retinopatía y los que no, y placebo. Entonces decía que los pacientes que estaban con fenofibrato disminuía la cantidad o el porcentaje de los que tenían que recibir tratamiento con láser, que ya está más antiguo, digamos. Entonces, esto es un poco de lo más frecuente que yo he encontrado. Explicaciones bioquímicas o de acción del fenofibrato, pues tiene su lógica, tiene su base, porque el fenofibrato tiene también efectos sobre el endotelio, sobre el óxido nítrico, sobre la mejora de todo lo que es el lecho vascular. Eso sí que está también demostrado, aparte de que sirva para el tema de los triglicéridos. Y luego también han encontrado como una relación, en una posible relación como neurodegenerativa. Yo he estado leyendo que también hay una base de la retinopatía diabética que tiene también que ver con degeneración neuropática o neurológica y que también podría tener algún efecto así. Que yo sepa, a fecha de hoy, en ficha técnica, no tiene asumido este tipo de función, pero parece ser que los estudios que yo he estado mirando sí que indican que podría ayudar a mejorar. ¿Os dais cuenta como aquí revisan lo último para venir al programa? Hombre, es que la información que se da... Para venir sin miedo. Para venir sin miedo. Vamos a ver, María, ¿tiene algún papel ahora mismo? ¿Qué papel tiene el láser en la actualidad? ¿Cuándo lo usáis? Vamos a ver, el láser... como ahora utilizamos tanta terapia antiangiogénica intravítrea, es lo que hemos comentado, no le dejamos a la retinopatía evolucionar, entonces, porque el láser sigue teniendo su indicación en retinopatías diabéticas proliferativas, aunque hay estudios que han visto que si tú solo pones inyecciones intravítreas la controlas igual que con una panfotocoagulación, es menos agresiva, pero la controlas igual. ¿Qué pasa? Que sabemos que una panfotocoagulación la deja inactiva y no tiene con los años. Sin embargo, no sabemos cuánto tiempo va a estar inactiva si solo ponemos inyecciones y tenemos que esperar. Entonces el láser sigue teniendo su papel, porque normalmente se hace una combinación del láser, porque ¿qué tiene? Realmente el láser va a disminuir también el VEGF, pero en el tiempo, mientras que los anti-VEGF en 2 días te lo han bajado los niveles. ¿2 días? En 3 días, nosotros los ponemos 3 días antes de operar, cuando tenemos neovasos, y ya no hay neovasos cuando vas a operar. O sea, entonces, claro, entonces lo hacemos un poquito coadyuvante, o sea, los combinamos, ponemos antiangiogénicos y también damos láser, pero tiene el láser su papel en las retinopatías diabéticas proliferativas. Pero cada vez, igual que es anecdótico operar una hemorragia vítrea, igual que es anecdótico, pues cada vez son menos los pacientes que encontramos que les tenemos que dar láser, lo cual es estupendo. Has dicho la palabra panfotocoagulación, eso es que coaguláis toda la retina excepto la mácula. Excepto la mácula. Claro, entonces eso tiene también, es más agresivo, puede afectar al campo visual, en fin, tiene pero sí que es verdad que es permanente. Es decir, eso tú también tienes muchos pacientes panfotocoagulados y bien, y controlados ya para siempre. Veo pacientes de hace 20 años que no utilizaban antiangiogénico, que tenían hemorragia vítrea y que no veían nada, que le quitábamos la hemorragia vítrea, aprovechábamos para hacer láser durante la cirugía de vitrectomía y que llevan 20 años bien. O sea que
que también tenía su papel, sí, ¿no? Bueno, y tenían su papel y no había otra cosa. O sea que... Y bueno, y actualmente quirúrgicamente lo seguimos usando. Cuando ponemos a paciente, nosotros terminamos con una endopanfotocoagulación, en este caso endo porque lo hacemos dentro en quirófano. Vale. Y Jerónimo, ¿se adaptan bien los pacientes a las inyecciones? ¿Cómo reaccionan cuando le dices que le va? Pues hombre, cuando te dicen que te van a hacer una inyección en el ojo, lo primero que te asusta, pero si tienes en cuenta que es una aguja más pequeña que la aguja de insulina, que además ponemos un gel anestésico y que yo siempre le digo a los pacientes, es como si te picara una abeja sin dejarte dolor después. Es ¡pum! Notas el pinchacito y luego desaparece. La gente se adapta bastante bien. Hay algún paciente un poco más nervioso, pero en general la gente lo acepta bastante bien porque no es que es un momento. Yo no tengo ninguno que haya dejado de pincharse. Ya. Y más si la primera vez no nota nada más que lo que habéis dicho. Claro, es la impresión, la primera vez, pero yo siempre digo, ya una vez que pase la primera... Ya ellos vienen... Y sobre todo cuando notan mejoría visual, ya claro, sabes... eso es lo que pasa, que se nota mucho cuando, la mejoría. Si a los 3 días mejora, dice, madre mía, bueno, que me estos pinta. tardan un poquito más, a veces un poco más. pero sí que se nota. Es que está... Una cosa es la inyección por edema macular y otra cosa es la inyección por nevaso. Aunque son dos procesos de la diabetes, pero el otro son más casos diferentes. Muy bien. Ángeles, otra revisión que te habrás tenido que hacer, la pentoxifilina, que esto es una sustancia que decían que hacía que los hematíes, que son como discos redondos, que hacían que se elongaran, que para que pudieran por los capilares circular mejor, y también se utilizó en la retinopatía. ¿Qué dice la...? Pues al contrario que el fenofibrato, que ya, como hemos dicho, no es que esté directamente aprobado para ese uso, la pentoxifilina no he encontrado yo evidencia científica a fecha de hoy de que tenga una utilidad clara ni para prevenir ni para mejorarla. De hecho, bueno, se utiliza incluso aún como venotónico, ¿no? Pero yo recuerdo de que se prescribía era reembolsable por la Seguridad Social, pero finalmente fue retirado de la prescripción, como se hace con fármacos que no tienen probada evidencia terapéutica, de valor terapéutico como para ser incluidos ahí. Eso es uno de los motivos de que no, la marca Benorutón, es decir, todo esto pues como que esté fuera de... En la guía no lo contemplamos. No se contempla. Vamos a traer siempre a alguien que esté en un comité de guías, porque no lo digo sin broma, lo digo de verdad porque es muy importante. Vaya. Porque no es que estén súper al día, es que además es lo indicado, porque lo dicen las guías. Bueno, es que hacemos lo que dicen ellos. En general hacemos lo que dicen ellos. De los vídeos que hacemos para nuestro portal de salud, CanSalud, hemos seleccionado para la sección me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como. Vamos a hablar de las magdalenas. Magdalenas la bella EASO. ¿Me lo compro y me lo como o no me lo compro y no me lo como? Antes de que me respondas, este es un producto que yo he tomado en campamentos, actividades así con niños, y aparte aquí detrás pone sin conservantes ni colorantes, con harina y huevos de nuestra tierra, ideal para compartir con toda la familia. O sea que se ve así como bueno, ¿no? Bueno, vamos a verlo. De entrada es un producto de bollería industrial, por tanto, de entrada lo correcto sería no me lo compro y no me lo como. Pero ahora voy a justificar. Vamos a ver los ingredientes. Harina de trigo, 30%. ¿Vale? O sea que no es mucha cantidad la que lleva harina de trigo. Azúcar, aceite vegetal, nabina, este es el aceite de colza, no es un aceite malo, es mucho mejor el aceite de oliva virgen, pero este no es malo. Huevo líquido, 17%, agua, humectante, glicerina, sorbitoles, etcétera, más sustancias, ¿vale? Es decir, es un producto donde si pone que la harina de trigo es el 30%, el alimento que lleva en más cantidad, ¿vale? Pero es un alimento al cual le han puesto azúcar y grasas vegetales. Vamos a ver las calorías. 100 gramos tienen 433 calorías, es decir, un alimento con muchas calorías, ¿vale? De las grasas tiene 22, saturadas son 4,7. En este sentido es bueno, porque tiene pocas grasas saturadas. Ya te he dicho que el aceite que lleva es nabina, que es aceite de colza, ¿vale? Que no es un mal aceite. Luego de hidratos de carbono lleva 51 gramos,
de los cuales la mitad son azúcares, porque 26 gramos son azúcares. Es decir, fibra alimentaria lleva 4,4 gramos, que está bien, y proteínas 4,4 gramos. En resumen, es un alimento con mucho azúcar, porque lleva los 100 gramos 51 y 25. Piensa que, por ejemplo, un niño, la máxima cantidad de azúcar que debería tomar en todo el día son 25 gramos. Es verdad que no se come 100 gramos de magdalenas, pero aporta una cantidad importante. Luego también es rico en grasas, aunque no es la parte más perjudicial, porque la grasa que utilizan es el aceite de nabina o colza. En resumen, sin ser tan perjudicial como otros alimentos de bollería industrial, tampoco es un alimento para comer con frecuencia. O sea que de entrada a lo mejor es no comprárselo, no comérselo, y de vez en cuando, alguna vez, pues poder tomarlo, pero indudablemente en un desayuno, una tostada de tomate con aceite de oliva, una tostada ahora que está muy de moda de aguacate, una tostada de queso fresco, una avena integral que hemos hablado otro día. En fin, hay otras alternativas mucho más saludables. Esto sería para una excepción. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues ya sabemos un poco más sobre las magdalenas. María, cambiando de tema, ¿hay tratamientos quirúrgicos para los pacientes con retinopatía diabética? Lo que hemos hablado, en la retinopatía diabética proliferativa, hemorragia vitreosa, desprendimiento de retina traccional, vitrectomía, y utilizamos previamente, 3 días antes, para facilitar las maniobras quirúrgicas, también los antiangiogénicos. O sea que sí que lo hay, pero es mejor no llegar a él. Vale. O sea que... Muy bien. Jerónimo, un tema que es importantísimo. Aquí hicimos un programa sobre el edema macular, pero ¿qué es el edema macular diabético? ¿Tiene alguna diferencia con el no diabético? Sí, bueno, fundamentalmente que el edema macular diabético está en el diabético producido por los problemas que generan los factores vasoproliferativos de sudoración, y es un acúmulo de líquido en la zona central de la retina, que es la mácula. Al acumularse el líquido entre las capas de la retina, pues la visión empeora, eso no tiene más. Y lo que hay que hacer es, tiene tratamiento con los antiangiogénicos. Y sobre todo prevenirlo, sobre todo prevenirlo. Si tienes una buena hemoglobina glicosilada a lo largo del tiempo, lo estás previniendo. Eso es lo que hay que... O sea, que el edema macular diabético, igual que la retinopatía diabética, con un buen control de la diabetes, la frecuencia disminuye mucho, ¿no? Sí. Y cuando lo tienes, si te la controlas, tiene mejor pronóstico. El edema macular va aumentando su frecuencia conforme aumenta el grado de retinopatía diabética. Entonces van en paralelo. Ángeles, ¿cuál sería el papel del médico de atención primaria en el paciente diabético con retinopatía? Pues nosotros somos la puerta de entrada tanto para los nuevos diagnósticos como para la gente que esté mal controlada, como para la gente que esté bien controlada. Entonces, según cada paciente, según el momento del diagnóstico, según los años de evolución, pues el establecer unas revisiones que podemos hacer en una periodicidad entre 3 meses si hay descontrol, si es de nuevo una diabetes de debut, o alargarlo a un par de veces al año de seguimiento con la hemoglobina glicosilada y otro tipo de valores también analíticos como la función renal, los lípidos, recomendaciones de estilo de vida, el tema del tabaco que no lo hemos nombrado pero puede influir, el tema del consumo de alcohol, el mantener el peso en orden, los niveles de vitamina D, que también los tenemos que medir. Esta sería nuestra función principal, y estar también recordando, estando pendientes de chequear que hagan las revisiones con el oftalmólogo, como hemos dicho. Si es diabético tipo 2, anualmente sí o sí, y en el momento de diagnóstico, y los pacientes tipo 1, pues si han tenido buen control metabólico y van bien, pues se podría también hacer, me imagino que anual, y ya dependiendo de si tuvieran complicaciones o ya tuvieran iniciado algún tipo de grado de retinopatía, pues conforme establecieran los compañeros oftalmólogos. Y derivar, ¿por qué no? Porque parece que lo llevamos casi todos nosotros. Derivar, si el paciente no va bien controlado, hay que insulinizar, hay que alguna otra cuestión, también al endocrino. Muy bien. A echar mano del compañero que sea Iba a tomar nota que dijera eso, porque si no... Y estaba ya a punto, que no llegaba. Vamos a ver, María, muy brevemente, porque estamos ya fuera de tiempo prácticamente.
¿Los sistemas de inteligencia artificial pueden ayudar en la detección precoz de la retinopatía? Pues pueden ayudar y muchísimo, y como comentaba antes también al principio Jerónimo, ya en la última revisión de la guía tenemos un apartado del Deep Learning y los sistemas de inteligencia artificial, porque se estima que para el año 2030 se van a tener que hacer 3 millones de revisiones de fondo de ojo cada día, lo que significa que son 35 al segundo, y se estima que los oftalmólogos van a aumentar un 2%, con lo cual eso es imposible, salvo que tengamos sistemas de cribado automatizados, porque estos sistemas a base de imágenes se les enseña para que ellos hagan un diagnóstico, como he dicho, y ya hay sistemas comercializados, aprobados por ejemplo por la FDA en Estados Unidos en el 2018, otros en Inglaterra, que son capaces de detectar la retinopatía diabética derivable, o sea, la máquina te dice si tú tienes una retinopatía leve, moderada o incluso severa, y te la deriva al oftalmólogo. Entonces, eso o es así o no se van a poder atender. Exactamente. Ahora, si no tenemos la telemedicina ni el retinógrafo de no midriasis, no sé yo cuándo tendremos estos sistemas de inteligencia artificial, pero ya están comercializados y con una sensibilidad y especificidad súper alta. Muy bien, me quedaban algunas preguntas, sobre todo en mujeres embarazadas que tengan diabetes tipo 1 o tipo 2, cuándo está indicado hacer el fondo de ojo, pero eso se les va, su médico de atención primaria o su endocrino se lo dirá. Estamos prácticamente fuera de tiempo, solo un último mensaje que quieras transmitir. Pues control estricto de las cifras del azúcar, de la diabetes, y seguir las revisiones tanto en médico general como en oftalmología. María. Pues yo diría un poquito la misma tónica. La prevención de la retinopatía diabética pasa por un buen control de la glucemia y por ese tipo de revisiones y las revisiones oftalmológicas para que nosotros podamos diagnosticar a tiempo la retinopatía diabética y tratarla con éxito. Cuanto antes la detectemos, mejor va a ser el pronóstico visual. ¿Y Jerónimo? Yo lo mismo que ellas, pero hay una cosa que yo diría que es que los pacientes no se crean que haciéndose una graduación y poniéndose una gafa porque ve bien, el problema está resuelto. Hay que ir al oftalmólogo para que haga un diagnóstico de cómo está el ojo. Sí, lo hemos comentado, pero está muy bien en insistir, porque es que la gente lo dice mucho. Como veo bien, no puedo tener nada en la retina. La óptica me hago una gafa, veo bien, pues ya está. Eso es no arreglar nada. Se puede ver bien hasta un minuto antes de quedarse ciego, básicamente. Sí, bueno, la verdad es que quiero felicitaros porque habéis hecho un programa extraordinario. Sobre todo, habéis dado una visión real, porque yo he empezado diciendo que es la primera causa de ceguera en la franja de edad de los 20 a los 65 años, y sin embargo, viendo que controlando bien la diabetes y sobre todo sometiéndose por las revisiones oftalmológicas del fondo de ojo, tenemos tratamientos muy efectivos que pueden hacer que las personas no pierdan la visión y que realmente puedan hacer una vida totalmente normal. Quiero recordaros que en nuestro portal de salud, lasaludenttusmanos.ucam.edu, podéis encontrar información sobre hábitos de vida saludable y prevención de muchas enfermedades. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus Manos. Que seáis muy felices. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.